Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Norma Lazo llamado El mecanismo del miedo. Así que sin más, comencemos con la lectura. La mañana posterior a mi encuentro con el mozo, desperté sin ayuda de mi madre o del despertador. El reloj de dragón en el buró derecho marcaba las 8 de la mañana. Las cortinas de la ventana estaban abiertas, pero yo habría jurado que las había cerrado la noche anterior. No hice mucho caso. A veces uno realiza acciones de manera automática, sin pensarlo, por lo que más tarde no recordamos si lo hicimos o no. El viento había cesado y el sol había desaparecido. Era una típica mañana nublada en Ciudad Albayzín. La temperatura había bajado. Lo supe porque los vidrios de mi ventana estaban helados y por las personas que caminaban por la acera vistiendo abrigos largos. No fue hasta que me percaté del atuendo de los transeúntes que caí en cuenta de que la rama que azotaba contra los vidrios ya había sido cortada. Después de todo, el mozo no resultó tan desobligado, pensé. Solo que su horario de trabajo era diferente. Salí al baño. Me topé con mi abuela en el pasillo. ¿Ya levantada tan temprano? El lunes empiezo a ir a la escuela. Me voy acostumbrando ya. ¡Qué cumplidita!, dijo revolviéndome el cabello. Me lavé la cara y me enjuagué la boca vigorosamente. No me gusta, incluso al día de hoy, lavarme los dientes con pasta a primera hora de la mañana. No me quité la pijama por un rato. Era viernes. Todavía me quedaban 3 días para holgazanear. Cuando entrara a la escuela, las tareas, los exámenes y los deberes me ocuparían de tiempo completo. Alfonsina, parada frente al fogón, meneaba una gran olla de barro. Por el olor, supe que eran frijoles. A mi abuela no le gustaban, pero seguramente era un detalle para mi madre y para mí, que nos encantaban en el desayuno. Recordé la noche anterior y sentí curiosidad por saber si la cocina estaba limpia cuando la vieja nana entró. Al mismo tiempo, no quería romper el pacto que sellé con el mozo, a quien por cierto no le había preguntado su nombre. Guardar secretos empezó a hacerse costumbre en casa de mi abuela. Una parte de mí lo hacía por lealtad, para procurar a los nuevos amigos que estaba conociendo. Era así como yo veía a mi abuela y al mozo, como amigos. La otra parte de mí lo hacía porque anhelaba conservar algunas cosas en privado. La razón principal era la primera. Siempre tuve muy en alto el valor de la amistad. Quizá por una conciencia temprana o por instinto. Había llegado a la determinación que a los amigos no se les traiciona con infidencias. Sin embargo, el asunto se complicaba si mamá decía ser mi amiga. No resultaba tan sencillo después de todo. Pese a las dudas que revoloteaban en mi cabeza, intenté obtener información de Alfonsina de manera velada. «La cocina siempre está limpia», aventuré. No siempre». «¿Por qué lo dices, Alfonsina? ¿No estaba limpia esta mañana?» Sí. Me refería a que a veces hay mucho trabajo. ¿Estaba sucia antes de que yo llegara?» No. Lo digo porque la casa es muy grande y el jardín también. Me imagino que mi abuela y tú no pueden mantener todo limpio y en orden. Alguien debe ayudarlas, ¿no? Tu abuela contrataba mozos por temporadas. No le gustaba tenerlos aquí metidos todo el día. De preferencia, les pedía que hicieran las labores pesadas cuando nosotras no estábamos. ¿Por qué? Ideas de tu abuela, un hombre en casa de 2 mujeres solas. Soltó una pequeña risita. Mejor dicho, 2 ancianas decrépitas, pero bueno, con todo y lo que tu abuela ha viajado, dice que en los pueblos se deben guardar ciertas apariencias porque la gente es mal pensada y chismosa. Sí, pero los mozos son necesarios. Ya ves, si no, ¿cómo iban mi abuela o tú a cortar la rama que se azotaba en mi cuarto? Sí, por fortuna la madre naturaleza se encargó de ella. Me quedé impávida. Si para Alfonsina la rama se había caído por el fuerte vendaval, entonces no esperaban al mozo la noche anterior. Sentí escalofríos. Mi madre ya me había advertido sobre los robachicos y los pervertidos a los que les gustan las niñas. Aunque él no me hizo nada, ni siquiera sugirió algo inapropiado. Decidí buscarlo nuevamente para interrogarlo sobre su estancia en casa de mi abuela.
De pronto, se me ocurrió ponerle a Alfonsina una última prueba. Me serví un vaso de leche, lo puse sobre la mesa de piedra. Jalé uno de los bancos hacia la alacena donde estaba colocado el recipiente azul que decía azúcar. En el momento que iba a subirme, Alfonsina me increpó. «Niña, bájate de ahí que te vas a caer». «Hoy le quiero poner azúcar a mi leche». «Para eso está la azucarera». Tomó un recipiente blanco en forma de esfera y me lo acercó. «¿Y por qué no puedo bajar ese?» «En primera, porque te vas a caer. En segundo, porque no es azúcar. Y en tercero, porque no te doy permiso». Bajé del banco refunfuñando. Me quedé sin respuestas inteligentes, sin manera de obtener más información sobre el mozo. Si se trataba de un tema prohibido en la casa, ya que mi abuela temía los chismes de los pueblerinos, yo misma lo averiguaría apenas volviera a topármelo. La noche llegó sin grandes cambios. Mi madre me probó los uniformes para hacer los arreglos necesarios. Me enseñó uno a uno cómo habían quedado las libretas y los libros. Si en primer grado todavía me emocionaba llegar al colegio con útiles impecables, en sexto ya podía ser algo embarazoso. Sin embargo, ella disfrutaba tanto haciéndolo que a mí solo me quedaba festejarlo como si tuviera 6 años de nuevo. Cenamos rico al igual que en días anteriores. Una de las cosas que más extrañaría al partir de esa casa sería la comida de Alfonsina, pensé. En la noche, mi madre me acompañó a la cama para arroparme. Yo le di un beso largo, con más cariño que de costumbre. Empezaba a enternecerme que hubiera pasado tantos temores en aquella casa. Si bien la decoración era lúgubre, nada me resultaba tétrico. Al menos eso pensaba. Todavía. Esperé a que estuvieran apagadas todas las luces de la casa. Era fácil saberlo porque el brillo amarillo que se colaba por debajo de mi puerta cesaba. Prendí la lámpara del buró. Extraje emocionada el libro bajo el colchón. Busqué la página en la que me había quedado. Tendría que encontrar un método para marcarlas. Lo hojeé hasta reconocer la frase en la que me había detenido el día anterior. 25 de mayo. No siento ninguna mejoría. Mi estado es realmente extraño. Cuando se aproxima la noche, me invade una inexplicable inquietud, como si la noche ocultase una terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego trato de leer, pero no comprendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un extremo a otro de la sala, sintiendo la opresión de un temor confuso e irresistible, el temor de dormir y el temor de la cama. A las 10 subo a la habitación. En cuanto entro, doy 2 vueltas a la llave y corro los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora nunca sentía temor por nada. Abro mis armarios, miro debajo de la cama. Escucho. ¿Qué? A media lectura, un fuerte golpe sonó bajo mi cama. Apenas avanzaba un párrafo y un ruido inesperado ya me había sacado abruptamente de la lectura. Mi respiración cambió sin advertirlo. El ritmo cardíaco se apresuró. Mi boca no salivaba. Sentí un puñado de arena en la lengua. A lo lejos, confundida entre los tic-tac de los relojes, creí escuchar la entraña de una maquinaria que alguien había echado a andar, pero no le presté atención. Entonces sonó otro golpe. Pude incluso sentir la vibración en la cama. Un tiempo atrás había sentido miedo, aunque había sido diferente. Mis padres me habían llevado a misa un domingo. Yo tenía 4 o 5 años. En un descuido de ellos, me les separé porque un hombre que vendía globos fuera de la iglesia me decía a señas que me quería regalar uno. Salí de la iglesia sin que mis padres lo notaran. El señor de los globos me tomó de la mano. Me dijo que en su casa tenía globos más grandes y bonitos y que si lo acompañaba me los regalaría todos. Lo tomé de la mano. Empezamos a cruzar la plaza frente a la iglesia. No sé cómo, pero mi padre se percató de mi ausencia. Salió de misa y empezó a gritar mi nombre entre la multitud de un domingo a mediodía. Lo escuché a lo lejos. Le dije al señor que mi papá también querría globos y que fuéramos con él. El señor de los globos me apretó la mano y me susurró al oído, rozando sus labios con mi oreja, que luego le traeríamos globos a mis papás. Entonces me di cuenta del peligro. Me asusté mucho e intenté soltarme, pero el señor me arrastraba ya a la calle. Grité con todas mis fuerzas. Entonces mucha gente volteó a vernos. El globero se puso nervioso ante la mirada reprobatoria del gentío. Un joven boleador de zapatos se le acercó desafiante. «¡Suelte a la niña!», le ordenó. El señor de los globos le dijo que no se metiera. Comenzaban a discutir y en ese preciso instante mi padre llegó.
obligó al señor de los globos a soltarme y empezó a golpearlo. Yo lloraba sin entender qué ocurría. El boleador de zapatos me cargó en un intento por tranquilizarme. Mi madre, que llegó al alboroto bañada en llanto, corrió hasta el joven boleador. Un buen samaritano que me depositó en brazos de mi madre mientras ella se desbarataba en agradecimientos. Recuerdo ese día en que tuve miedo, y al pensar en lo que sentí aquella noche en casa de mi abuela Eduviges, oyendo los golpes bajo mi cama, sé que fue otra cosa. Terror, un espanto increscendo que poco a poco se apoderó de mí. Por primera vez experimentaba sensaciones que mi cuerpo jamás había registrado. Mis glándulas producían tal cantidad de sudor que la pijama se empapó. Creí que me había orinado en la cama. Los músculos de mi cuello se tensaron en un dolor que no me permitía mover la cabeza sin sufrir la sensación de que mi cuello estaba engarrotado. Se trataba de cambios químicos que no podía controlar. Me repetí a mí misma que no pasaba nada, pero mis pensamientos racionales no se comunicaban con el resto de mi cuerpo. Tuve ganas de vomitar. Los vellos en mi piel se erizaron, sin embargo, no podía parar de leer. ¿Acaso puede sorprender que un malestar, un trastorno de la circulación y tal vez una ligera congestión, una pequeña perturbación del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina viviente, convierta en un melancólico al más alegre de los hombres y en un cobarde al más valiente? Luego me acuesto y espero el sueño como si esperase al verdugo. Espero su llegada con espanto. Mi corazón late intensamente y mis piernas se estremecen. El instinto de supervivencia me advirtió que dejara de leer. Guardé el libro bajo el colchón. Por primera vez en muchos años, no apagué la lámpara del buró. La dejé encendida con la esperanza de que, si lograba reconocer mi habitación, me devolvería la tranquilidad de otras noches. Aunque mi recámara ya no era la misma. Las sombras creadas por los muebles me inquietaban. Las figuras de las lámparas semejaban aves de rapiña abriendo el vuelo. Las muñecas de porcelana de mi madre adquirieron una expresión macabra debido a las sombras que la luz de la lámpara producía. Laila, Estebané, Ricarda, Solveig y Anaranda parecían mirarme en lo que percibí como un halo de vida. En las rendijas de las puertas del armario, la penumbra se intensificó por el contraste de la luz exterior. Recordé lo que mi abuela dijo que mi madre hacía de niña. Me enrollé de pies a cabeza con el cobertor sin dejar un centímetro de mi piel descubierta. La agitación tardó en pasar, pero me sentí segura bajo las sábanas. Los golpes cesaron, aunque a lo lejos empezó a sonar el pesado movimiento de alguna maquinaria. Logré dormir. El sueño no produjo ninguna tranquilidad. Esa noche tuve mi primera pesadilla en casa de la abuela. Me habré quedado dormida tan solo 2 o 3 horas. Sabía que dormía, que estaba acostada, segura en mi cama bajo los cobertores, aunque al mismo tiempo sentía que alguien rondaba en mi cuarto. Repentinamente, ya no fue tan claro si continuaba dormida o si estaba despierta. El sueño y la realidad se confundieron. Quise destaparme de golpe para descubrir en la habitación a mi madre o a mi abuela, pero algo me dijo que no se trataba de ninguna de ellas. La orilla del colchón se sumió como si alguien se hubiera sentado. Me hice bolita bajo las sábanas, apretando con fuerza la tela en un intento de esconderme más. De repente, el bulto sentado en el colchón se movió. 2 manos tantearon por encima de mí en el intento de reconocer qué parte de mi cuerpo se trataba. De súbito tocaron mi cara, hasta que por fin hallaron mi cuello. De improviso, algo saltó sobre mí con violencia, apretujándome, intentando estrangularme. Traté de zafarme mientras él apretaba y apretaba, ni siquiera pude gritar. En ese instante desperté. Aventé de una patada las cobijas y descubrí al mozo parado en la puerta de mi recámara con una charola en las manos. La primera reacción fue gritar, pero al darme cuenta de que se trataba de él, respiré con alivio. ¿Qué haces ahí parado?, le interrogué con la respiración entrecortada y la frente bañada en sudor. Te traje las galletas de chocolate que tanto te gustan, con un vaso de leche caliente. Nadie me regañó. Quería agradecerte que no me hubieras delatado. Extendí la mano en una seña que indicaba que me pasara la charola. Me incorporé en la cama y me senté recargando la espalda en la cabecera. El mozo puso la charola sobre mi regazo. Bebí un par de sorbos. Por fin sentí un poco de sosiego. ¿En esta casa espantan?, le pregunté sin rodeos. No precisamente, respondió, pero si algo he aprendido trabajando de mozo en varias casas,
es que los niños tienen una imaginación muy poderosa. Eso no responde a mi pregunta. Será porque yo no puedo responderla. Cuando mi mamá era niña y vivió aquí, soñaba que el hombre retazo la perseguía. ¿El hombre retazos?, preguntó en son de burla. Sí, estaba como hecho de pedazos de muchos cuerpos muertos, le expliqué acercándole el plato de galletas para que cogiera una. Eso sí que suena feo, dijo tomando una galleta. No sé qué me asusta del libro que estoy leyendo, si se trata de un señor que se está volviendo loco. ¿Estás segura que se está volviendo loco? Yo no estaría tan seguro. ¿Conoces el libro? Sí, tu abuela me presta de vez en cuando un libro con la única promesa de que lo lea aquí en la casa. El que estás leyendo ahora lo conozco como la palma de mi mano. Entonces, ¿el señor no se está volviendo loco? Eso debes averiguarlo tú misma. ¡Ay! Respondes igual que mi abuela. La verdad, no me parece una coincidencia el terror que mi madre tenía en esta casa y el terror que acabo de pasar hoy con la pesadilla. Fue horrible y tan real. Por eso te preguntaba si aquí espantan. Te repito, yo no puedo responder esa pregunta. Lo único que te puedo decir, si me prometes no echarme de cabeza... No digo nada, te lo prometo. Ya ves que no dije nada sobre la otra noche. Dime. Bueno, no sé si espanten aquí. Lo que sí sé es que alguien tiene que echar a andar aquello que tu abuelo esconde celosamente en el ático. ¿Qué esconde ahí? Te digo que no sé, pero a veces cuando niños como tú se asustan mucho, parece que una maquinaria empieza a moverse. Recogió la charola de mis piernas cuando terminé la última galleta. Me sonrió con sus labios negruzcos. Más que una sonrisa, era como un mohín de sorna. Seguramente le pareció divertido la manera en la que me oculté aterrorizada bajo el cobertor. Después de un rato, a mí también me pareció divertido. Me sentí ridícula. Si mi madre me viera, se avergonzaría. El cielo empezó a clarear en la separación que se hacía entre las cortinas mal cerradas, señal de que en poco tiempo amanecería. Un gallo cantó a lo lejos. Apagué la lámpara. No quise que mi madre descubriera que ahora de grande necesitaba una luz en mi recámara para dormir. Recordé la pesadilla sin darle mayor importancia. No sabía que lo peor estaba por venir. Al despertar, todavía guardaba el regusto de la pesadilla. Entre el susto y la conversación con el mozo, dormí pocas horas. Cansada, con ojeras que resaltaban mi tez pálida, salí de la cama antes de que mi madre entrara. El reloj de dragón marcaba las 6 de la mañana. No solo no había dormido bien, esa mañana tampoco podía dormir más. Pensé que era momento de hablar con mi abuela sobre el libro que me había regalado. Las puertas de los demás cuartos seguían cerradas. Era temprano, incluso para los adultos. Fisgoné por las habitaciones aledañas a la mía, pero no había mucho que ver en ellas. Eran recámaras para visitas o elegantes salas de estar, excepto por la última habitación al lado de la de mi abuela, una especie de taller de relojero de donde provenían los tic-tac que inundaban la casa. La habitación era blanca y con un ventanal enorme que acaparaba gran parte de la pared que daba a la calle. Había varias mesas de madera donde yacían varios tipos de reloj con las entrañas abiertas. Supuse que eran mesas de trabajo. El resto de los relojes estaban colgados en las paredes. Uno de los relojes de pared era un Folliot, nombre que aprendí tiempo después. Es un diseño que data del siglo XIV. Deduje que el segundero era una pequeña barra horizontal con un par de cubos geométricos de madera en cada extremo. La barra giraba a 180 grados, originando el sonido usual del tic-tac. Esta pieza coronaba todo el aparato. Debajo de la barra había una rueda de metal y justo unida a esta, la carátula con números romanos. Al lado del Folliot había un clásico reloj de péndulo, de un tipo que ya conocía por cromos y anuncios. Su movimiento era regulado por acción de la gravedad, que actuaba sobre una esfera que colgaba de una cuerda hasta la pequeña pieza que movía la rueda. La mayoría de los relojes que estaban sobre las mesas eran mecánicos, de bolsillo y de mano, pero también algunos de arena y de agua, que no entendía cómo funcionaban. En la pared, donde había más relojes colgados, se veía una puerta muy estrecha, tanto que me recordó un reloj de pie. Después de un rato, el ruido en esa habitación se podía volver insoportable. Si bien el tic-tac de un reloj puede ser relajante y hasta hipnótico, el concierto de 40 o 50 relojes trabajando al mismo tiempo, no necesariamente al unísono,
Puede quebrarle los nervios a cualquiera. La puerta estrecha estaba entrecerrada. Me acerqué a ella con la agilidad de un pequeño felino. Con el ruido de tanto reloj, era improbable que escucharan rechinar los tablones de la duela, pero de cualquier forma avancé cautelosa. Justo en el momento que me iba a asomar por el resquicio de la puerta entornada, apareció mi abuela dentro de la habitación. ¡Pero qué sorpresa! ¿Qué hace este ratoncillo husmeando en este cuarto? Por un momento me ruboricé. Nunca hubiera sido mi intención que ella pensara que era metiche y curiosa. Mordí mi labio inferior sin saber qué responder. Alcé los hombros en un ademán de decir, no sé. ¿No puedes dormir más?, me preguntó mientras extraía debajo del cuello de su vestido una cadena de oro con una gran argolla en la que había una llave antigua. Se inclinó hacia la cerradura, empujó la puerta estrecha y al percatarse de que había cerrado el pestillo del picaporte, introdujo la llave y le dio 3 vueltas. Volvió a guardar la cadena bajo su vestido. Anda, acompaña a tu abuela que se tome su primer café de la mañana. Nos tomamos de la mano para salir del cuarto taller. Lo cerró sin seguro, solo jalando hacia sí la puerta con fuerza. A esta hora no hay nadie de pie. Bueno, solo Alfonsina, que debe estar bañándose en su recámara. Ella entra a la cocina a las 7 de la mañana, pero no importa. Yo misma preparo el café y te caliento un vaso de leche. ¿Quieres? Asentí con la cabeza. Una vez en la cocina, me acomodé en los bancos. Mi abuela puso la cafetera y la leche en la estufa. ¿Cómo vas con el libro que te regalé?, me preguntó. Bien, dije. Aunque no sé si el tipo que cuenta la historia vive con un fantasma o simplemente se está volviendo loco. ¿Tú qué crees? Lo que yo crea no importa. La lectura es una actividad solitaria e íntima. Lo que lees tiene que ver única y exclusivamente contigo. Eso es lo más apasionante. Es algo entre tú y el libro. Ni siquiera el autor importa. Quiero decirte algo, pero me da vergüenza. Al escuchar esto, mi abuela dejó lo que estaba haciendo. Avanzó hacia donde yo estaba. Nunca tienes que sentir vergüenza, me dijo al tomar mis mejillas en sus manos rugosas. No dejes que te metan ideas en la cabeza. Uno es quien es, con sus defectos y sus virtudes, con sus ratos buenos y malos, con sus buenos y malos pensamientos. Pero, ¿qué puede avergonzarle a una niña de 12 años? ¿Recuerdas cuando te dije que yo no le tenía miedo a nada? Sí, lo recuerdo muy bien. La noche de ayer tuve mucho miedo. Creo que se trató de una pesadilla porque cuando desperté me tranquilizó pensar que todo había sido un sueño. Pero mi cuerpo seguía agitado, empapado en sudor, tembloroso, sin que yo pudiera evitarlo. Me siento una tonta. Mi abuela tomó su taza humeante de café y mi vaso de leche y los colocó sobre la mesa. Mira, María José, ya te había dicho antes que el miedo no es algo necesariamente malo. El peor miedo es tenerle miedo al miedo o dejar de hacer cosas por miedo. Existe un miedo necesario, sin el cual no tendríamos instinto de supervivencia, ni aprenderíamos lecciones necesarias, ni se mantendría el equilibrio que el hombre necesita para vivir. ¿Has escuchado aquel refrán que dice, el valiente vive hasta que el cobarde quiere? Es un dicho que tiene mucho de cierto. Los valentones temerarios no suelen ser los más inteligentes, pues de niños el miedo jamás los puso en su sitio. Los más crueles jamás sintieron miedo de niños, por lo que no sienten consideración hacia los demás. Para mí, los miedosos son más bien los cobardes. Los que piensan 2 veces el peligro que podrían enfrentar antes de tomar decisiones, no son necesariamente cobardes. Son aquellos que fueron aleccionados en algún momento de su niñez. Aprendieron que en sentir miedo a veces está la diferencia entre la vida y la muerte. También el impulso de proteger a los más débiles. Entonces, ¿el miedo es bueno? Depende. Debes saber que hay diferentes tipos de miedo. Hay uno inservible, el que teme todo aquello que no entiende porque es diferente, que empuja a la crueldad y a la violencia. Y hay otro muy distinto, aleccionador, que nos enseña a ponernos a los zapatos de otros sin perder la cordura. Que no te dé vergüenza sentir miedo y que tampoco te dé miedo sentir miedo. Solo debes aprender a diferenciar entre ambos. Sonreí, me sentí menos boba. De cierta forma, una niña ordinaria como las demás,
sin pretensiones absurdas de no temerle a nada o de querer ser perfecta en todo. Me gustaba mi abuela. Con ella estaba aprendiendo cosas que nunca hubiera imaginado. Entonces, Alfonsina entró abrochándose el delantal. «Vaya, qué par tan madrugador», dijo. «Buenos días», dijimos mi abuela y yo al mismo tiempo. Salimos de la cocina. Volvimos a entrar en nuestras recámaras para dormir una hora más. Me recosté sin cerrar las cortinas del ventanal. Pensé sobre lo que mi abuela me había explicado acerca del miedo. En cierta forma le hallé un sentido, pero todavía era muy chica para entenderlo por completo. Llegué a mi primer día de clases con el recelo que experimentaba cada vez que conocía personas nuevas. La perfección de mi arreglo tampoco me ayudaba. Peinada y vestida pulcramente, con las iniciales de mi nombre bordadas sobre el suéter del uniforme. Fui el centro de atención cuando crucé el patio. Mamá me llevaba de la mano, la cual solté con el pretexto de un estornudo fingido. «Déjame aquí, mamita, yo pregunto cuál es mi salón». «No, María José, quiero ver yo misma cuál es tu salón de clases». El trayecto se me hizo eterno. Mi madre volvió a tomarme de la mano al atravesar por la cancha de básquet. Alrededor de esta había varias bancas en las que estaban sentados niños y niñas de diversas edades. Les devolví la mirada con la intención de hacer contacto, pero al tratar de sonreírles, invariablemente volteaban la cara a otro lado. En una de las bancas, reconocí a los 4 niños que me habían espiado días atrás desde la reja de la casa. Uno de ellos, el que me había llamado bruja, me atravesó con una mirada despectiva, pero el otro niño, el que me sonrió, volvió a hacerlo abiertamente. Le regresé la sonrisa, solté la mano con la que iba asida mi madre para saludarlo y demostrarle al resto del mundo que no estaba completamente sola. Una vez que mi madre se cercioró de que había entrado a mi salón de clases, se fue tranquila. Los pupitres de madera eran de esos en que los alumnos se sientan en pareja. Con el ciclo escolar avanzado, ya todos contaban con su compañero de pupitre, así que no supe dónde sentarme. Parada en medio del salón, con los segundos languideciendo, sin saber en qué lugar colocarme, decidí que la maestra Almudena me designara un lugar cuando llegara. No fue necesario. El niño que me había sonreído 2 veces se me acercó. «Siéntate conmigo», me dijo, en lo que me pareció una muestra de galantería de un futuro caballero. «¿Y tu amigo?», le interrogué con reserva. «Que hoy se siente en otro lado», me contestó. Abrí el pupitre para colocar mis útiles en el momento en que Almudena entró. Me hizo señas para que pasara al frente. No tolero las presentaciones del primer día de clases, aunque sé que es algo de lo que uno no puede librarse. Crucé el salón haciendo caso omiso de los murmullos de mis nuevos compañeros. «Bueno, como ya se habrán dado cuenta», dijo Almudena, «tenemos una nueva compañera en la escuela, pero lo mejor será que ella misma se presente. Por favor, dinos tu nombre, de dónde eres y algo que te describa». Almudena se paró detrás de mí. Me enfrenté a las miradas lacerantes que me siguieron desde que puse un pie en la escuela. Recordé lo que mi abuela me había platicado en la cocina. No sentir vergüenza por quien soy y distinguir entre el miedo bueno y el miedo malo. Levanté la cara, enderecé la espalda y con tono pausado, sin que me temblara la voz, principié la letanía. «Mi nombre es María José Castellanos Cue. Hasta hace algunos días vivía en la capital, pero por razones personales mi madre y yo vinimos aquí a Ciudad Albazán. Mis padres son Augusta Cue Berenguer y mi padre, quien ya falleció, era José Francisco Castellanos Olivo. Mientras esté en Ciudad Albazán, viviré en casa de mi abuelita de Ubiges, que tiene una biblioteca enorme que me gusta mucho. Soy obediente, me gusta estudiar, pero también me gusta jugar a los quemados, la cuerda y a las escondidillas». «Muy bien, María José, ya puedes regresar a tu lugar». Volví a mi pupitre triunfante. Nunca me había comportado con semejante seguridad en mi anterior escuela. Los mismos niños que hacía apenas unos minutos me reprochaban entre susurros, ahora buscaban mi mirada para hacer contacto conmigo. Pero yo no les presté atención. Mi vista estaba clavada en mi compañero de pupitre. Se llamaba Marco Antonio, pero todo el mundo le decía Toño. Tenía ojos grandes, redondos, color verde aceituna. Su tez era blanca con pecas y el cabello oscuro, negro, como el carboncillo de mi lapicero. A la hora del recreo, se sentó conmigo en una de las bancas que estaban alrededor de la cancha de básquet. Los otros niños jugaban a la pelota o se zarandeaban de la camiseta. Las niñas saltaban la cuerda o se contaban secretos al oído.
Los amigos de Marco Antonio refunfuñaban celosos recargados en la barda que daba a la calle. ¿Por qué les caigo mal? Porque son unos miedosos, dijo y me tomó de la mano. Pero ven, ahorita te los presento. Nunca antes un niño me había agarrado de la mano. Si mi madre me hubiera sorprendido, de seguro me habría regañado. En aquel entonces, 12 años no era una edad apropiada para andar tomados de la mano, y a pesar de saberlo, no me pareció tan reprochable. Ella es María José, y es mi amiga. Mucho gusto, anticipé intentando agradarles. Ellos son Lourdes, Rafael, y el más pequeño es mi hermano, Rómulo. Hola, respondieron todos excepto Rafael, que transpiraba temor y desconfianza. Al principio hubo un rato de tensión, pero como entre niños las cosas se resuelven de forma menos compleja que entre adultos, basta solo que el líder del grupo te quiera de amiga para que los demás te den una oportunidad. La tensión, que al principio podía partirse en dos con el sable de un samurái, se desvaneció poco a poco. De pronto, empezaron las risas, las bromas burlonas por las iniciales de mi suéter, la carrilla típica de los niños de esa edad. Lourdes fue la más amable de todos. Imaginé que le dio gusto que hubiera otra niña dentro del grupo. Todos fueron amables y simpáticos, excepto Rafael, que me trataba bien solo por intermediación de Marco Antonio, aunque me lanzaba miradas furtivas que detonaban antipatía. ¿Sabes de los niños que desaparecen sin dejar rastro?, me inquirió Lourdes en tono de preocupación. Sí, algo me comentó mi mamá, pero creo que nadie sabe qué les pasa, contesté. Una bruja se los roba y luego se los come, explicó Rómulo asustado. Eso no es cierto, Rómulo, son cosas que la gente inventa, las brujas no existen, sentencié firmemente. Sí, entonces ¿qué es eso que esconde tu abuela y que lo protegen las 2 estatuas de aves con cara de diablos?, soltó por fin Rafael, lo que me ayudó a entender su animadversión hacia mí. Se llaman gárgolas, intervino Lourdes, y según mi papá, se usan justamente para ahuyentar a los espantos. La campana que indicaba que la hora del recreo había terminado repiqueteó. Todos caminamos juntos al salón, a excepción de Rómulo, que estaba 2 grados más abajo que nosotros. Antes de entrar al salón, le dije a Rafael, con el mismo tono bravucón que él había usado antes para dirigirse a mí. Mi abuelita no es ninguna bruja. Ya veremos, culminó en son de reto. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Y la frase del día de hoy es: el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Y esta frase la dijo Aristóteles. ¿Qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios, que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme. Así que por favor, les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poco más. Y si les gustó este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Leyendo Oyendo. Les deseo un excelente día. ¡Chao, chao!